Buen día, buen día, buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el ausente, no le voy a decir el bárbaro, porque Julio Bárbaro está en este momento con Sergio Massa. Usted sabe que él forma parte del Partido Renovador, o sea, ahora de un país, digamos, el espacio político que comparte con Margarita Stolbizer, el GEN. Y como se habrá dado cuenta, soy Malú Kikuchi, detrás de esta voz de Cuervo Rasposo. Estamos en Radio Concepto, FM 95.5. ¿Qué le puedo contar? El programa se repite los jueves de 21 a 22, esta misma tarde, gracias al arte y a la buena voluntad de Daniel Villarroel. Lo va a encontrar en YouTube. Pone La Dama y el Bárbaro y va a aparecer con un, insisto, no me diga que soy aburrida y que todas las veces le digo lo mismo, pero no me va a negar que le digo la verdad. Invitado de lujo y muy controvertido, con el que además tenemos muchos puntos de contacto, así que si le va a caer mal, le voy a caer mal yo también, va todo junto. Si quiere comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com, conmigo conceptomalú@gmail.com. Y ahora sí, ahora se lo presento, Emilio Ocampo. Bueno, un apellido muy ilustre, indiscutiblemente. ¿De dónde sale el Ocampo, Emilio? Y hay un debate, pero hay dos teorías, una de las Islas Canarias y otra de Galicia. Me suena después más el Perú, de las Canarias, te diría. Sí, las últimas Canarias, después Perú, y de Perú allá por 1790 o algo así, a Buenos Aires. Llegaron después. Mi abuela decía, se baja desde el Alto Perú, no se baja en barco. Y yo le decía, pero Yayita, ¿cómo llegaste al Alto Perú? Tenías que tomar un barco para salir de España. No había otra manera. No importa, se baja desde el Alto Perú, insistía. No, sí, es Canarias. Martínez Gálvez y Betancourt te hubiera dicho que venía de las Canarias. ¿Por qué lo trajimos a Emilio Ocampo? Más allá de la recomendación de mi muy querido Omar López Mato, por el cual todavía veo algo entre paréntesis, que me dijo que pensaba muy parecido a lo que yo pensaba sobre San Martín. Y como decía Oscar Wilde, creo que en Dorian Gray, qué inteligente que es, piensa igual que yo. Así que ahí está Emilio Ocampo. Emilio, además de dedicarte no ya a desmistificar la historia, que me parece fantástico, la estás demoliendo, que son dos cosas distintas. Primero, ¿qué haces en tu vida normal? Bueno, mira, me dediqué toda mi vida a la actividad de las finanzas. Durante casi 20 años viví entre Estados Unidos e Inglaterra trabajando en bancos. Hace como 10 años, 11 años me vine a Buenos Aires. Pero qué puntería. Sí. Cometí un error de apreciación en ese entonces. Y bueno, estoy acá y la verdad que contento de estar acá. Mi actividad principal te diría que tiene que ver con las finanzas. Mi actividad que me apasiona tiene que ver con la historia. Y la historia me apasiona por una razón muy importante que a veces la gente no se da cuenta, que la historia es una manera de interpretar la realidad. Y la manera que vos interpretes la realidad del pasado indefectiblemente afecta la manera que vos interpretas la realidad del presente. Con lo cual, si vos te estás equivocando respecto al pasado, es imposible que aciertes en el presente. Y te está jorobando el futuro. Y justamente está haciendo que te equivoques y vayas por el camino equivocado. 1984, Orwell. Entonces sí, quien controla el presente controla el pasado, quien controla el pasado controla el futuro. Así que yo creo que en la historia argentina y en la manera que los argentinos nos contamos nuestra historia, está la raíz de muchos de nuestros problemas. Y por eso, a pesar de que soy economista por formación, le he dedicado tanto tiempo a la historia, y se lo he hecho de una manera que no es la habitual
en los historiadores argentinos, porque yo entré a la historia desde los archivos de Inglaterra, no desde los libros de historia argentina. Entré a la historia desde los archivos, desde los documentos, primero de Inglaterra, después de Francia, después de España, de Estados Unidos, obviamente también los archivos argentinos, pero entrar por esa vía te da una perspectiva bastante distinta de cómo este país nació y cómo se forjó esta nación. O sea, le sacaste el bronce a los pañales de nuestros héroes. Exacto. Bien. Nunca entendí por qué todos tenían pañales de bronce y por qué la historia francesa nadie tiene pañales de bronce. Ni siquiera Napoleón. Napoleón decididamente no los tiene, y mirá que los franceses por un lado adoran y por el otro odian a Napoleón por partes iguales, ¿no? Nunca fue tan grande y no hubo tantos muertos, hubo tantos muertos. Pero estos héroes nuestros impecables, santos, con aureola, son difíciles de entender porque eran seres humanos y tienen que haber tenido sus fallas como todos los tenemos, ¿no? Pero básicamente, por favor, por más que me ponga los lentes, no leo, contame los títulos de tus libros. Bueno, mira, yo escribí siete libros. El primero se llama Alvear en la guerra con el Imperio del Brasil, y es una historia de la guerra en la que Argentina y Brasil se enfrentaron, que dio origen a Uruguay. Después de eso escribí... Sí, esa guerra fantástica que ganamos para perder el Uruguay. Exacto. Contala bien, contala como fue, y que además la ganó, porque Lavalle estuvo antes, un poquito antes que Alvear, poquitito. ¿En dónde? En una batallita. No, fue Paz el que estuvo y no le fue bien. Pero al pobre Paz nunca le iba bien. Pero la única batalla, o la más importante, fue Ituzaingó. Bueno, Ituzaingó es la final. Es más, la tenemos de símbolo presimbolo presidencial. La marcha de Ituzaingó, escrita supuestamente por Pedro I. Exactamente. Ese fue mi primer libro. El segundo se llama La última campaña del emperador, y es un libro sobre los últimos 5 años de vida de Napoleón en Santa Elena, y cómo a partir de ahí se genera toda una campaña que yo digo que es la última de Napoleón, es decir, que empieza después de Waterloo, que tiene como objetivo crear un nuevo imperio bonapartista en América, especialmente en las colonias españolas. Ese libro, originalmente escrito en inglés, apareció un tiempo después, se publicó en Estados Unidos, ganó el primer premio en el 2009 al mejor libro de la era napoleónica. Luego escribí de la doctrina Monroe al destino manifiesto, que trata de la relación entre Argentina y Estados Unidos, especialmente vista por el primer embajador argentino en Washington, que fue Carlos Alvear. Luego escribí La era de la burbuja, que es un libro que trata de la crisis financiera global del 2008, donde ahí combiné, si querés, mi parte de economía y finanzas con algo de historia. Después escribí Entrampados en la farsa, el populismo y la decadencia argentina, que es un ensayo que combina, por un lado, la economía, pero también la historia, la sociología, la ciencia política, para explicar cómo el populismo destruyó a la Argentina. Y finalmente, el año pasado escribí La independencia argentina, de la fábula a la historia, en donde voy directamente a la yugular, al mito central de la historia argentina, que yo creo que es un mito muy pernicioso. A ver, contame el mito pernicioso, porque curiosamente estoy de acuerdo en un 101% en lo que estás diciendo, pero sí creo, curiosamente, probablemente equivocada, que el 9 de julio es uno de los pocos puntos luminosos de la historia argentina, porque eran unos hombrecitos desgraciados que habían hecho leguas, porque no teníamos kilómetros, y leguas a caballo en lugares desérticos, con perros cimarrones, con posadas inmundas, llenas de bichos, comiendo lo que se podía, y llegaron a Tucumán
Y cuando toda la historia estaba en contra, la realidad histórica estaba en contra, ya había pasado el Congreso de Viena, la geopolítica mundial era diferente, las monarquías absolutas se habían vuelto a imponer, aterrorizadas, con razón, por la Revolución Francesa. Fernando VII estaba en el poder, habían recuperado las colonias y estos locos decidieron: vamos a ser independientes de Fernando VII y su descendencia. Y 10 días después Medrano, muy lúcido él, y conste que venía de Buenos Aires, agregó: y de toda otra dominación extranjera. Fue una jugada muy corajuda, muy quizás sin haberla pensado a distancia, haberla puesto en contexto, pero se la jugaron, fue con coraje. Sí, yo voy a disentir con vos ahí. Vamos a tener un contrapunto en esto. Dale. Porque para mí la declaración de la independencia fue una puesta en escena. No fue una verdadera declaración de la independencia, porque justamente cuando se hablaba de ser libre de toda dominación extranjera, al mismo tiempo ese Congreso autorizaba a Pueyrredón a negociar con Portugal la coronación de un príncipe portugués en Buenos Aires. Con lo cual lo que estaba buscando con esa movida era un protectorado europeo, es decir que... Pero Emilio, más allá de la idea del protectorado europeo, de un acuerdo con la Casa de Braganza o traerla a la Cretina de Joaquina de Borbón y Braganza, o traerme al Inca, lo que quieras, ¿cómo querías que pensaran en una república cuando de verdad la única república era Estados Unidos? Justamente, si el mundo era monárquico. Justamente, había gente que pensaba en una república en ese momento, y esa gente fue exiliada, fue perseguida, fue en algunos casos ajusticiada. Pero lo consiguieron. Lo consiguieron, pero no fue gracias al Congreso de Tucumán. A mi modo de ver, por lo menos. Yo creo que... Y eso es muy interesante porque una de las cosas que a mí me abrió los ojos sobre este tema fue el reporte que envía el jefe de la Estación Naval Británica en Buenos Aires al Foreign Office, explicando qué fue el Congreso de Tucumán. Y él explica que el Congreso de Tucumán fue una movida para neutralizar a los elementos más exaltados del partido independentista, que generalmente estaban dentro del ejército, pero que la realidad es que lo que se buscaba era justamente un protectorado europeo. Y las sesiones secretas del Congreso así lo demuestran, y la conducta posterior de los miembros de ese Congreso, que en 1819, en mayo, aprueban la Constitución monárquica unitaria y que luego aprueban la propuesta de Francia para coronar al príncipe de Luca en Buenos Aires. Así que yo no comparto con vos, me parece que el 25 de mayo fue una fecha más importante, porque esa es la fecha donde se rompe de hecho con España. El 9 de julio era necesario para que San Martín fuera a Chile. No podía ir a Chile siendo español. Y no ser un general rebelde y Lo era. Entonces, yo creo que hemos glorificado mucho el 9 de julio, a mi modo de ver. Pero bueno, si elegimos esa fecha, esa es la fecha que tenemos. Pero creo que si vos mirás la evidencia y la documentación, te das cuenta que la idealización del 9 de julio está muy lejos de lo que fue en realidad. Eso. A mí me sigue admirando el hecho de que terminemos en república. Eso es una sí, cosa. Pero no no fueron los congresales que estuvieron en Tucumán los que nos llevaron a la república. Fray Justo Santamaría de Oro no tuvo nada que ver. No, para mí no. A pesar de decir, paren la mano, hay que consultar a los Mira, pueblos. cuando Kosovo dijo que quería ser independiente, en realidad no tenía ninguna chance y Estados Unidos no intervenía. Es decir, tenemos que ser... ¿Por qué somos independientes y por qué somos una república? ¿Fue por Fray Santamaría de Oro? No. ¿Sabes por qué somos independientes en Buenos Aires? Te voy a dar 3 nombres que en la historia argentina nunca se los menciona. Somos independientes por la acción de 3 hombres que no fueron argentinos, en gran medida. No te voy a decir que fueron los únicos, pero sí te voy a decir que tuvieron un rol fundamental. El primero se llama Rafael de Riego,
Y era un oficial español que en enero de 1820, cuando se está embarcando en Cádiz la expedición para someter a Buenos Aires, una expedición militar muy importante que organiza Fernando VII, Rafael de Riego lidera una rebelión, la insurrección de Riego. Esa insurrección inicia o inaugura el trienio liberal en España, que dura hasta 1823, cuando Francia y los hijos de San Luis entran a España y someten y lo ajustician a Riego, termina colgado en una plaza en Madrid, y se termina el trienio liberal. El trienio liberal es muy importante porque durante el trienio liberal España cambia totalmente su enfoque hacia las colonias y tiene un enfoque mucho más liberal. En segundo lugar, te voy a decir que hay otro personaje muy importante que se llama James Monroe, que James Monroe enuncia su famosa doctrina Monroe y es el primero que reconoce la independencia argentina, la primera potencia que reconoce la independencia argentina, y manda un mensaje claro, cuando reconoce la independencia, un mensaje claro a Europa de decir: América para los americanos. Y el tercer señor que tiene gran influencia y que nos ayuda mucho, y que no lo queremos reconocer porque es inglés, es George Canning. En 1822, Lord Castlereagh, que era el hombre que manejaba las relaciones exteriores de Inglaterra, se suicida porque estaba siendo acusado de cosas infames, digamos. Y Castlereagh era un muy conservador y estaba muy a favor de que lo que quería Francia y lo que quería España, que era recuperar su autoridad en las colonias, estaba a favor de eso. Canning es el que le pone freno al intento recolonialista que viene después de la restauración y después de la muerte de Luis XVIII. Entonces, estos tres señores son gente que protege de alguna manera la independencia argentina. Y la independencia argentina no ocurre por el Congreso de Tucumán. El Congreso de Tucumán es funcional a un proyecto monárquico bajo la protección de una potencia europea. De una protección de una potencia europea. Vos no podías imponer un príncipe europeo. Este es un tema muy importante, es clave que lo tengamos bien claro. No podés imponer un príncipe europeo en América sin la protección de la potencia que lo promueve. Y si la potencia que lo promueve lo defiende y lo apoya, obviamente tiene injerencia sobre los asuntos del país. Entonces, la idea de que sos libre de dominación extranjera en ese caso es ficticia. Hubo un solo caso en la historia de un príncipe europeo que fue monarca en alguna colonia española. Maximiliano de Habsburgo. Y estuvo en el poder mientras Napoleón III lo apoyó. El día que le soltó la mano a Napoleón III, Maximiliano perdió y fue fusilado. Entonces, hay que sacarse la fantasía de que este proyecto monárquico era una monarquía constitucional. John Quincy Adams, que era secretario de Estado de Estados Unidos, en el momento en que este proyecto estaba siendo pergeñado, lo dijo bien claro en ese entonces. Dice: pretender buscar un gobierno en las dinastías europeas es totalmente contrario a la idea de la independencia. Lo que tienen que hacer estos países es establecer instituciones libres y dejarse gobernar por ellas. El comentario de Adams es clarísimo, dice: por eso los países de Sudamérica tienen una revolución que es distinta a la nuestra. La nuestra empezó por la lucha de nuestros derechos, y cuando Inglaterra no los reconoció, fuimos a las armas. En Sudamérica empieza al revés: vamos a las armas y nunca protegemos los derechos, porque, como bien decía Adams en ese entonces, desde que, digamos, nos hacemos independientes, tenemos gobiernos despóticos que persiguen a los enemigos, los mandan a la cárcel, no hay respeto por la ley. Lo tiene clarísimo, el diagnóstico que hace Adams es clarísimo. En el blog que te envié, sí, yo lo cito a Adams, y es una cita contemporánea de Adams. No es que Adams esto lo escribió mucho tiempo después, lo escribió en ese momento. Dice: este proyecto monárquico es un disparate. Eso es lo que dice Adams. Yo coincido. No, yo también. Y muchos historiadores me han dicho: no, pero vos tenés que entender que en ese momento, con la restauración borbónica en Francia y con todo el movimiento, esto era lo correcto. No. Los hechos justamente demuestran que no. Los hechos justamente demuestran que si hubiéramos optado por una república antes, nos hubiera ido mejor.
justamente porque nunca terminamos adoptando eso. Entonces la idea de que lo teníamos que adoptar porque en ese momento era lo que había que hacer es equivocada. Nos equivocamos en la manera que interpretamos lo que pasaba en el mundo. Al igual que nos seguimos equivocando mucho tiempo después. Tenemos una mala lectura los argentinos de lo que ocurre en el mundo. Muy mala lectura. Y ese ejemplo... de acuerdo, pero fuimos república. A pesar de todo. Fuimos república, pero a pesar de los monárquicos. Y el principal impulsor y defensor del proyecto monárquico en Sudamérica fue San Martín. Pero y del proyecto monárquico bajo la protección europea, el principal propulsor de ese proyecto fue San Martín. Por eso me hace gracia cuando escuchás a gente como Galasso y estos popes del revisionismo nacional y popular que dicen que San Martín es el padre de un proyecto nacional. Vos lees los archivos de Inglaterra y te queda claro que el proyecto de San Martín es el proyecto de Inglaterra. Era obvio que era el proyecto de Inglaterra. Es decir, ni siquiera con documentos en la mano. Un señor que vivió 7 años en algo que alguna vez, en mucho tiempo iba a ser Argentina, y sin querer hacerlo, porque simplemente su mamá y su papá, fueran quienes fueron, estaban acá. Nació acá, vivió 7 años acá, se lo llevaron. 5 menos. Bueno. Después vivió otros 5. Cuando llegó en 1812 y en 1817. Un solo combate en territorio argentino, porque eso no fue una batalla. No San Lorenzo, 200 y 200 de cada lado. No, es una escaramuza prácticamente. Es un entrevero. Nosotros lo llevamos a la categoría de batalla, lo cual te demuestra el grado de confusión. Un entrevero fue San Lorenzo. Y luego no hay más nada en territorio nuestro, porque Maipú, Chacabuco, todo eso es afuera. Malú, no solo no hay otra cosa. Yo creo que los dos mitos más perniciosos de nuestra historia son que San Martín es el padre de la patria y que fue el libertador de América. Las dos cosas son falsas. No solo San Martín no fue el padre de la patria, pues si hubiera sido el padre de la patria lo podemos culpar de varias cosas. Primero, nos abandonó cuando la independencia estaba en juego, que es 1820, cuando se viene esta expedición española. El gobierno de Buenos Aires le dice a San Martín que cruce los Andes, que vuelva con su ejército a defender Buenos Aires. Y San Martín dice, no, yo sigo con mi proyecto. No vuelve, es decir, que nos deja expuestos. ¿Y nos salvamos por quién? Por Riego, que es un español, que en realidad lo que él quería luchar era por una constitución liberal. Para volver a la pepa. Y San Martín nos abandona. Y en segundo lugar, San Martín no fue el padre de la patria. La independencia argentina lo precede y no lo requiere. Es decir, no hay nada que hace San Martín directamente para que la independencia argentina se proteja. La idea de que para nosotros era necesaria la independencia de Chile y de Perú no es correcta. Los hechos te demuestran que no es correcta. Bueno, es más cómoda. Es más cómoda por varias razones. Primero porque vos fíjate que cuando vos decís que sos el libertador de América y liberaste a Perú, liberaste a Chile y supuestamente a otros países, eso te pone en un escalón más alto que esos países. O sea, vos esos países los mirás de arriba porque, bueno, yo te liberé. Es como que yo te saqué de la cárcel, vos me debes algo. Te recuerdo que los españoles fueron expulsados del territorio chileno recién en 1826-27 por Freire, porque seguían ocupando en el sur de Chile, seguían ocupando territorio. Y los peruanos recién se liberan en diciembre de 1824 con la batalla de Ayacucho. Con Ayacucho se libera todo. O sea que la supuesta independencia del Perú que San Martín otorgó no es tal. San Martín declaró la independencia del Perú en Lima. Liberó Lima, liberó el Callao. Liberó Lima, pero lo más importante del Perú no era Lima y el norte del Perú. Lo más importante del Perú estaba en Cusco y más cercano a lo que es el Alto Perú. Entonces, y fíjate vos que en el periodo en que, o sea, San Martín declara la independencia de Lima, los españoles vuelven a ocupar Lima 2 veces después de que San Martín se va. ¿Y qué pasa en Buenos Aires? Tenemos el primer gobierno, el primer proyecto de gobierno regular, institucional,
que es liderado por Rivadavia. Pero y es eso unitario. ocurre. Es unitario. Sí, Rivadavia cometió varios errores, como cualquier otro ser humano, sin duda. Tiene sus luces y tiene sus sombras. Pero la realidad es que entre 1822, que San Martín abdica a su título de protectorado, y fin de 1824, cuando las fuerzas de Bolívar, el ejército de Bolívar, finalmente derrota a los españoles, tenemos la primera experiencia de gobierno estable e independiente en Buenos Aires, con lo cual ese hecho por sí mismo refuta la tesis de que para que nuestra independencia sobreviviera necesitábamos que Perú y Chile fueran independientes. Los que nos salvaron en esa época justamente fueron Canning y Monroe. Y bueno, Riego antes, como te decía. Pero bueno, esa es la historia. Nosotros nos hemos querido inventar esta otra historia, y para mí lo más interesante desde el punto de vista intelectual es esa necesidad que tenemos de inventarnos esta fábula, porque quien primero la calificó como fábula fue Alberdi, y de ahí que yo uso eso en el título de mi libro, ahí tenés porque otro luminoso. En definitiva la historia que yo cuento en la independencia argentina es la historia que cuenta Alberdi, pero que decidimos olvidar. Alberdi escribió mucho de la historia de la independencia. Pero si Alberdi hubiera escrito en inglés, lo conocería el mundo entero. Seguramente. Escribió en castellano. Estoy totalmente de acuerdo. Fue una de las figuras intelectuales de mayor proyección internacional. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo, lamentablemente por una cuestión de, como decís, de idioma, no tuvo el impacto que podría haber tenido. En cualquier caso, lo que estoy diciendo es que la versión de la historia que yo de alguna manera salgo a defender y documentar es la historia que Alberdi empieza a contar cuando empieza a criticarlo a Mitre. Cuando Mitre escribe la historia de Belgrano. Cuando Mitre inventa, porque está en la cárcel y no sabe qué otra cosa hacer. Mitre escribe la historia. Exacto. Y Alberdi lo tiene clarísimo. La nación nos odiará. Que Alberdi lo tiene clarísimo. Dice: esto es una fábula, es una historia vanidosa, es una historia de niños cuyo único objeto es alimentar la vanidad nacional. Estos señores que la cuentan no son historiadores. Bueno, no lo era. Son fabulistas. No lo era, tampoco era general. Vamos a un corte chiquitito, con todo el odio de la nación encima. Seguimos. Él dice, Emilio Campo, que él desmistifica la historia. Yo insisto que la está demoliendo. Pero después de las demoliciones siempre quedan piedras para poder edificar algo, que es lo que deberíamos hacer. Cuando terminamos con toda esa primera parte, ese nacimiento de algo que sería Argentina con el tiempo, yo el 25 de mayo, perdóname, lo veo como una revolución totalmente porteña, circunscripta a Buenos Aires, imposible de suceder si los patricios no hubieran estado en las cuatro esquinas de lo que era la plaza, impidiendo que entrara la gente que no querían que entrara, y exportada al interior a sangre y fuego, porque el interior no tenía el más mínimo interés en dejar de ser español. Esa es mi visión de lo que fue el 25 de mayo. No necesariamente comparto. Creo que esa es la versión usual de que el 25 de mayo fue porteño y que el Congreso de Tucumán fue una cosa argentina. Primero te recuerdo lo siguiente. Bueno, fue más plural, por lo que menos. era Argentina era lo que es nuestro territorio actual, más el Uruguay, más el Paraguay, más lo que hoy es Bolivia. En el Congreso de Tucumán, la mayor parte, y te recuerdo lo siguiente, para que te des una idea de números, lo que es hoy Argentina, cuando toma lugar el Congreso de Tucumán, no tenía más de
350.000, 400.000 habitantes. No tenemos cifras exactas, pero ese era el número. Sí. En el Alto Perú, que es Bolivia hoy, había prácticamente 1 millón. Y sí, estaba La Plata. No solo estaba La Plata, estaba la gente. Bueno, al estar La Plata estaba la gente. Sí, tenía una densidad poblacional mucho más alta que el resto de... Pero esto era un desierto. Era totalmente un desierto. Lo que voy es que en realidad, si vos lo querés ver desde el punto de vista de la representatividad, el Congreso de Tucumán no fue representativo de los habitantes que tenía en ese momento la República Argentina, o lo que debería haber sido la República Argentina. De todos no había lugares ocupados por los españoles, sí, cuyos diputados no pudieron pero hubo bajar, diputados altoperuanos que no pudieron como bajar. Serrano, exacto, que sí estuvieron presentes. Sí, pero hubo otros que no pudieron bajar. Faltaron 10 o 12 diputados, no me acuerdo la cifra exacta, pero en cualquier caso, yo esa fue noción... más plural que la de Buenos Aires, insisto. Sí, pero insisto que de todas maneras fue manejado por Buenos Aires. Tan es así que terminó el Congreso de Tucumán y todos los congresales se vinieron a Buenos Aires. Por supuesto, y el Congreso siguió en Buenos Aires. Por eso te digo, Malú, yo, para mí, entre las cosas que no compro es esta idealización no lo idealizó, del 9 de fue más plural. Del Congreso de Tucumán, porque en realidad el Congreso de Tucumán fue totalmente funcional a lo que quiso hacer el director supremo en Buenos Aires. El Congreso de Tucumán autorizó las negociaciones que inició Pueyrredón con la Corte de Río de Janeiro, y luego se vino a Buenos Aires todos los congresales. Mira, te voy a hacer un ejercicio contrafáctico. Suponete que después del Congreso de Tucumán hubiéramos declarado como capital a Córdoba, y que en vez de invadir a Chile hubiéramos hecho la 4ª expedición al Alto Perú y hubiéramos libertado las provincias más ricas y más pobladas que tenía el Virreinato del Río de la Plata. ¿Qué hubiera pasado? Tendríamos a Bolívar sin un país. Hubiéramos, lo que se llama hoy Bolivia no sería Bolivia, sería parte de la República Argentina. Por eso te digo, por lo menos y además el 25 de mayo tiene otra connotación importante, que tiene que ver con otro personaje de la historia argentina que hemos olvidado, que se llama Justo José de Urquiza. Urquiza decidió promulgar la Constitución de Alberdi en 1853 el 25 de mayo de 1853. Lo hizo específicamente y deliberadamente en esa fecha. Alberdi, que era muy lúcido en el análisis de nuestra historia, decía que la revolución tenía 2 partes. Primero era la libertad exterior, que significaba liberarte de un déspota que vive a 10.000 kilómetros de distancia. Y la segunda era la libertad interior, que requería establecer instituciones que nos protegieran de un déspota que nació a la vuelta de la esquina. Alberdi decía que la revolución iniciada en 1810 era una revolución inconclusa, que nos habíamos quedado con la mitad. Y tenía razón, porque tardamos básicamente casi 43 años en dictarnos una constitución. Fuimos el último país de la América Española que se dictó una constitución. O sea que había algo en nosotros más díscolo y más rebelde, pero Urquiza, como te digo, sin Urquiza no hay país. Fue el que promulgó esa constitución y eligió el 25 de mayo. Para mí, por eso, pero desde el punto de vista histórico, de mayo, el día de la Constitución. Pero el 25 de mayo la promulgó. Pero el 1 de mayo hay que rescatarlo. Para mí, entonces, no es el día del trabajo. Es una fecha más importante si querés rememorar algo, porque en el fondo es cuando iniciás tu libertad exterior y cuando iniciás tu libertad interior. Es mucho más importante la Constitución, que no se cumple, pero no importa. Totalmente. Sin Constitución no existimos. Es decir, bueno, sin Constitución, la Constitución la tenemos, pero no la respetamos. O sea que tener la Constitución es la mitad de lo que hay que hacer. La otra mitad es respetar la Constitución. La respetamos durante un tiempito. Sí, cuando no la respetamos nos fue bien. Sí. Cuando la dejamos respetar, nos empezó a ir mal. Sí, sí. Yo siempre cuento un cuento con un nieto mío, el mayor, normalmente lúcido, no particularmente tonto, que vino un día del colegio y me hizo así toda la apología de que gracias a la pampa húmeda crecimos. Y yo le dije, sentate y escúchame,
porque nosotros tuvimos una pampa seca hasta 1853, se humedeció de 1853 a 1943 y se volvió a secar después. ¿No te parece que fue un sistema? Obvio, porque vos fíjate, por ejemplo, Ucrania tenía tierras muy fértiles y el trigo europeo podría haber perfectamente venido de Ucrania. ¿Y por qué no vino? Porque en Ucrania era parte del Imperio Ruso, donde no había libertad, no había derecho de propiedad, o eras un siervo. Pero Y en el Valle Amarillo de China también era un valle súper fértil y tampoco hubo una revolución como hubo en la Argentina. Entonces se le secó, pero a los chinos de todos modos se les secó. No, se les secó porque vivían bajo un régimen despótico, no tenían una constitución. No, pero además el río Amarillo se secó en serio. Sí, pero es una de las zonas más fértiles del planeta. Pero y en ese momento, digamos, en el momento que va... Acá hay que ser claro, a partir de 1853 sí pasan dos cosas que son muy importantes, que ayudan a la Argentina. Cae el costo del flete marítimo, que es fundamental, porque vos no podés exportar toneladas de trigo a Europa a menos que el flete sea bajo, y es una cuestión tecnológica. Sin el caballo Suárez va a ser más fácil. Sin el avance tecnológico, el vapor, o sea, los costos caen dramáticamente, los costos de transporte. La segunda cosa que ocurre es que se inventa la cámara frigorífica. Entonces, toda la riqueza vacuna que tiene la Argentina, natural, que la hereda de los colonizadores españoles, de repente tiene un valor económico. Ahora, si vos no hubieras tenido una constitución que establecía las reglas de juego que te permitieran aprovechar... Artículo 14. Es decir, pensarlo de la siguiente manera. En los últimos 150 años, la Argentina tuvo varias olas o viento de cola, si querés llamarlo. Sin duda... A partir de 1870 tenemos 60, 70, tenemos mucho viento de cola que dura hasta 1913, 1914. Pero habíamos puesto una constitución y unas reglas de juego para que funcionara la economía que nos permitió aprovechar ese viento de cola que venía de afuera. Desde 1914 tenemos 4 vientos de cola. El primero fue después de la Primera Guerra Mundial, porque se produce, hay un auge de los commodities fenomenal y la Argentina revive en los años 20 en gran medida gracias a eso. Luego, a partir de 1946 y hasta 1950 aproximadamente, tenemos otro auge fenomenal de los commodities, no solo un auge fenomenal, Europa está destruida, Argentina está intacta, es el primer exportador de trigo del mundo, es un gran exportador de alimentos, está destinada en ese entonces para poder sentarse en la mesa donde se define el futuro del mundo occidental. Pero no. Tenemos un señor que se llama Perón que dice, ustedes, chao. Nosotros, el mundo gastó millones y millones de dólares y murieron millones de personas para derrotar el fascismo en Europa, pero nosotros vamos a reinventar el fascismo argento y no nos importa nada lo que están haciendo ustedes porque si viene la Tercera Guerra Mundial y cuando ocurra la Tercera Guerra Mundial nos va a ir fenómeno a nosotros. Otra instancia de la mala lectura que tenemos los argentinos de lo que pasa en el mundo. Entonces desaprovechamos ese auge fenomenal de los commodities que se origina después de la Segunda Guerra Mundial, que nos podría haber servido para reconvertir nuestra economía, que la teníamos que reconvertir. En vez lo que hizo Perón es abortó la reconversión de la economía y nos dejó la misma economía que tenemos ahora, un sector industrial totalmente ineficiente que no puede vivir si no es a costa del Estado. Después viene el 73, del 73 al 74 tenemos otro auge fenomenal de los precios de los commodities, y bueno, ahí tenemos un populismo a full, y después del 2002 al 2012 tenemos una década entera de viento de cola fuertísimo que nuevamente desaprovechamos. ¿Por qué? Porque no pusimos o no respetamos los principios de esa Constitución que nos dejó Alberdi y en vez intentamos hacer la payasada del populismo. Entonces, cuando volvés a lo que te planteaba tu nieto, sí, tuvimos suerte, pero la supimos aprovechar. La inteligencia está en saber aprovechar la suerte que a veces es el sistema estúpido. Es el sistema. No hay otra, es el sistema. Porque los mismos cubanos que miran así, sentados en una ventana que tiene en vez de vidrios papel de diario viejo, el malecón, así el mar del otro lado,
180 kilómetros tienen el primo, el hermano, etcétera, que en 50 años hicieron de la Florida el estado que creció más en los Estados Unidos. Y Cuba, cuando entró Castro, era uno de los países más prósperos de América Latina, sin lugar a dudas. Estaba mucho más adelantado que nosotros, que éramos lo más adelantado que había. ¿Sí? Tenían más teléfonos, ¿sí? Tenían más aire acondicionado, tenían más televisores, etcétera. Trabajé muchos años con Armando Ríos. Sí, Armando siempre dice eso. No, pero además lo sabe porque vivía ahí. Óyeme, tuvimos un programa 10 años, así que sí, sabía. Armando forma parte de mi vida. No, es el populismo. Bueno, el otro día le hicimos un homenaje a... Sí, que por supuesto me llamó y me dijo, ¿cómo no has estado? Y le dije a mi marido, lo acaban de operar de un hematoma subdural, ¿cómo querés que esté? Se quedó como que no va a jugar más al bridge, pero sí va a jugar al bridge igual, no tiene problema. Pero realmente es el sistema, y cómo diablos nos hemos arreglado para caer tan bajo. Bueno, esa es la gran pregunta que yo me hago en mi libro Entrampados en la farsa. Porque generalmente, o sea, dicen que el Homo sapiens es la única especie del mundo animal que tropieza con la misma piedra 2 veces. Varias. Yo digo que el Homo sapiens argento es la única variedad del Homo sapiens que tropieza con la misma piedra no 2, sino 3, 4, 5. Varias. Con lo cual, lo que te tenés que plantear es evidentemente aprendizaje. Y cuando vos tenés un problema de aprendizaje, tenés que entender cuáles son las barreras al aprendizaje, por qué no entiende una persona o una sociedad. Y en el libro lo que propongo es una tesis de por qué tenemos un problema de aprendizaje colectivo. Y parte central, un elemento central de mi tesis tiene que ver con nuestra manera de interpretarnos a nosotros mismos. Y nuestra manera de interpretarnos a nosotros mismos y nuestro origen es la historia. Por eso para mí la historia es tan importante en la explicación del fracaso argentino, porque es un problema cultural. Si vos crees que sos un país predestinado a la grandeza, que sos un país excepcional, cuando te empieza a ir mal, lo primero que haces es culpar a otros. O sea, en vez de buscar la solución al problema en modificar cosas tuyas, empezás a culpar a otros. Ese es el típico síndrome del narcisista, ¿no? O sea, el narcisista siempre se adjudica todo lo bien, todo lo bueno que le pasa en la vida se lo adjudica a sí mismo, y las cosas que no le convienen culpa a otros. Alberdi lo dijo, esta es una sociedad vanidosa y narcisista. Sí, y esa vanidad y ese narcisismo es un obstáculo para el aprendizaje. Y la historia fomenta, promueve ese narcisismo argentino. O sea, vos sostenés que no estamos predestinados al éxito. Nadie está predestinado al éxito. Uno tiene que construir su destino todos los días. Discutíselo a Walde. Ni al éxito ni al fracaso, pero venimos fracasando. Somos un país, en algo sí somos excepcionales, sí. Hay que reconocer. Somos el único país que durante 70 años ha intentado recurrido recurrentemente al populismo. No hay otro país que lo haya hecho con la intensidad, la pasión que lo hicimos nosotros, siendo el populismo quien nos llevó de ser un país rico a ser un país pobre. Vos, estamos hablando antes de después de la Segunda Guerra Mundial. Vos fíjate que en el año 46, cuando Perón llega a la presidencia, la Argentina es la primera economía de América Latina, la 8ª economía del mundo occidental en tamaño absoluto, la 11ª economía del mundo, porque a las del mundo occidental tenías que agregar China, India y Japón. Teníamos un PBI per cápita que era el 10º más alto del planeta en 1946. Nuestra economía había estado aislada, teníamos una industria incipiente. Si vos en el año 46 decías ¿a dónde me voy a vivir en el mundo?, podías elegir Nueva York o Buenos Aires, un lugar ideal. Estábamos en la posición ideal en ese entonces
para relanzar este país y realmente reconvertirlo. Y en vez de hacer eso, por nuestra propia torpeza colectiva, porque Perón, digamos, llegó al poder con votos, no nos olvidemos. Siempre llegó al poder con votos. Entonces, nuestra propia torpeza colectiva es la que nos llevó al fracaso. Y después volvimos a elegir el fracaso. Y en vez de reconocer que ese no era el camino, insistimos, ¿no? Alguien dijo que la locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Y nosotros hacemos lo mismo, que es recurrir al populismo, y los resultados son siempre iguales. Cada vez somos más pobres. Hoy la Argentina es un país pobre. En el año 46 era un país rico, hoy somos pobres. Bueno, y yo mucho me temo que volvamos a elegir el populismo. Bueno, si la historia es indicativa... Bueno, tampoco nos hemos alejado mucho, pero de todos modos, bueno, ahora estamos haciendo populismo para poder ganar las elecciones y dejar de hacer populismo. Sí, es un concepto interesante. Sí, no, es una realidad. Es una realidad. Desgraciada. Pero hay algo mucho peor, elegir directamente el populismo, sin duda, que es una posibilidad muy fuerte en este momento. Y el populismo es una manera de negar la realidad, porque el populismo lo que propone es una negación de la realidad. El populismo lo que propone... Por suerte Laclau está muerto y no se va a horrorizar de lo que estás diciendo. Bueno, Laclau dijo en un reportaje, admitió, dice, el populismo a veces puede terminar mal. Yo lo que digo que no puede a veces terminar mal, siempre termina mal. Sí, pero él vivía en Inglaterra. Claro, él vivía en un país no populista. Él vivía en Inglaterra. Marx murió en Inglaterra. También. Sí. Y los ingleses fueron los primeros en juntar plata para sacarlo de la isla de Santa Elena a Napoleón. Los ingleses son unos seres muy especiales, realmente. Me queda un personaje por el cual ya te aclaré que yo creo que sin Urquiza no hay Argentina. Y no porque tengo una madre entrerriana. Realmente Roca, que para mí es otro de los puntos luminosos de mi historia. Roca es un hacedor. Totalmente, es uno de los grandes hombres de la historia. Respeto por los hacedores totales, ¿no? Un personaje muy importante que además no buscó justamente reforzar las instituciones y no crear el caudillismo, no crear esta cosa caudillista que es la que nos lleva por el camino tenemos vocación caudillista, nacimos con caudillos y seguimos con caudillos. Sí, pero fíjate vos tenés que mirar la historia de América Latina y mirar otros países. El problema es que nosotros siempre nos miramos a nosotros mismos, padecemos de un ombliguismo intenso y no miramos lo que pasa alrededor nuestro. Fíjate, el país más parecido a la Argentina es Uruguay, y Uruguay eligió un camino distinto y tuvo sus caudillos, lo tuvo a Artigas, lo tuvo a Lavalleja, lo tuvo a Fructuoso Rivera. Sí, pero no me los compares. Artigas primero es el primer federalista en serio que tenemos. Bueno, ahí vamos a tener algún tipo de discusión, probablemente para otro momento. Pero yo no soy federalista. Era un bandido corrupto, Artigas, un gaucho bandido corrupto. Se sentía argentino y era federalista. Hasta ahí no comparto. Hasta ahí llegó. Y Lavalleja era otro no, Lavalleja es otra cosa. Y Rivera otro bandido. Y Fructuoso Rivera es el tipo que te habla de la patria posible, ¿no? Fructuoso Rivera tenía el proyecto del Uruguay Grande, que consistía en llevarse la Mesopotamia argentina y unirla a Uruguay y al sur de Brasil. También, pero no soy, pero mi argumento... Ramírez también lo soñó. No, Ramírez sí Ramírez para mí es un personaje de otro calibre. Es un personaje mucho más importante y él es el gran responsable, de hecho, Ramírez, caudillo entrerriano, y de alguna manera predecesor de Urquiza en ese sentido, es el gran responsable de ponerle fin al proyecto monárquico en Buenos Aires. Porque en la batalla de Cepeda, básicamente el proyecto del duque de Luca se cae. Y eso en gran medida se debe a Ramírez. A Ramírez y a otro personaje que hemos denostado en nuestra historia, que es José Miguel Carrera, que es un chileno. Sí. Porque Ramírez y Carrera estaban aliados y eran los principales opositores al proyecto monárquico que se había pergeñado acá en Buenos Aires. Y básicamente a Buenos Aires.
Y no me los nombres porque mi madre decía. Pero, Malú, el punto que yo te estoy Urquiza haciendo y yo es. nacimos es en Concepción del Uruguay. Todos venimos de España, en América Latina, y hay que ver las trayectorias Sí, Chile diferentes. es distinto. Todos los países. El único país de América Latina que ha elegido de manera consistente, recurrente, autodestruirse es la Argentina. No hay otro. No hay otro. Venezuela es el único otro. Porque Venezuela, te recuerdo que en el año 50 era el quinto país más rico del mundo. Nicaragua. Sí, bueno, hablemos de los países Cuba. grandes. Bueno, dejemos el Caribe tranquilo. Hablemos de los Y países Centroamérica. grandes. El único otro país que México. ha tratado de... No, México es México va y viene. No, estoy en desacuerdo. México, basta ir a México, no sé cuándo fuiste por última vez, pero el progreso que ha habido en México en los comienzos del últimos 2000. 30 años, Sí. se han podido liberar del PRI, digamos, ahora tiene el Vamos, riesgo de tenemos volver PRI. al populismo, pero Tenemos la realidad PRI. es que no hay, no lo busque porque no existe, no hay otro país con una capacidad autodestructiva como la Argentina. No hay, si vos mirás las estadísticas, hay muchos países que han pasado de ser más ricos a ser más pobres. Hay países que en el ranking de PBI per cápita quizás han perdido más posiciones que la Argentina, porque en el 46 estábamos 10 en el ranking de PBI per cápita mundial y hoy debemos estar en el punto 65 o la posición 65-66. O sea que hemos caído en el lapso de 70 años más o menos 56 posiciones. Hay algunos países que probablemente hayan caído eso, pero ninguno desde tan alto, ¿me entendés? O sea, si vos agarrás los 20 países que estaban primeros en el mundo en el año 46, ninguno ha caído la posición de la Argentina como la Argentina. No hay. Es decir, no hay otro país que haya tenido esta capacidad de autodestrucción que tenemos nosotros. No existe. El único otro que se nos acerca con gran virulencia en las últimas 2 décadas es Venezuela. Que Venezuela llegó a estar, te digo, desde hasta fin de los 60, Venezuela era uno de los 10 países más ricos del mundo, en PBI per cápita, ¿no? Así que somos excepcionales. Te en ese van a sentido. hablar de la corrupción venezolana. Sin duda, una corrupción espantosa, sin duda. Lo que era PDVSA. Aunque después de Marcos Pérez Jiménez tuvieron una democracia, digamos. No estoy idealizando a Venezuela. Te estoy Lo diciendo sé. que Venezuela tenía, en ese entonces, tenía la opción ¿Sí? de ser hoy el país más rico de América Latina. Tenía la opción de ser eso, de tener una democracia más estable, de una distribución del ingreso más... Tenía la opción. Una cosa es que vos tenías el camino, se te presentó la disyuntiva, podías ir a la derecha o podías ir a la izquierda. No tuvo a Chávez. Y Venezuela eligió el camino de la autodestrucción, porque lo que es Venezuela hoy es desastre. Que un país con esa riqueza natural la haya podido dilapidar de esa manera es criminal directamente. Sí, Y como te digo, Argentina debería ser un país con un PBI per cápita hoy. Si nosotros tuviéramos el equivalente de nuestro PBI per cápita de 1946, nuestro PBI per cápita sería tres veces y media lo que es hoy. Estaríamos encima de España, de Italia. O sea, tendríamos una economía prácticamente del mismo tamaño que Brasil. O sea, eso es excepcional. Y para mí, como te digo, esta incapacidad de colectivamente elegir el mejor camino tiene que ver con un problema cultural, es decir, de una manera de interpretar. Por lo tanto, de educación. De educación. Pero vos fíjate que en la Argentina siempre tuvimos los índices de educación más altos de América Latina. Sin embargo, a pesar de eso, entonces no es solo la educación, es la cuestión de qué es lo que estás educando. Bueno, es decir, educar en el marxismo no me sirve. Parte de la educación, a mi juicio, tiene que ver con la historia. Mientras sigamos contándonos una historia fantasiosa, vanidosa, fabulista, a mi modo de ver, no tenemos chance. Porque es una manera de interpretar la realidad. Y si vos interpretás mal la realidad del pasado, no vas a poder interpretar bien la realidad del presente y menos aún decidir cómo tenés que avanzar hacia el futuro de una manera que te convenga. Entonces, de ahí viene toda la motivación, te diría, detrás de estos últimos 2 libros que escribí. Bien polémicos, por cierto.
yo estoy de acuerdo, creo que nos enseñan una historia que no es la historia, que es una memoria. Y es un cuento, es una fábula, como decía. No, una fábula. Pero nosotros tenemos la costumbre de contarnos memorias. Es decir, yo me remito a los 70 de ahora, no a los 70 decimonónicos. Nos hemos comprado una memoria. Y yo con una memoria no hago una historia. Yo con todas las memorias hago una historia. Está muy cierto lo que decís, pero también es muy interesante la necesidad de la sociedad argentina de contarse ahora, por ejemplo, una historia totalmente fabulista de los 70, que ni siquiera estamos hablando, porque si vos decís, bueno, ni lo vivimos, pero no, los 70 gran yo parte lo viví. de la sociedad argentina vivió los 70. Yo era muy chico, pero los viví. No, yo Entonces, los viví. esta necesidad que tenemos de inventarnos una historia porque es una historia que nos hace sentir bien. O sea, la historia como a mí me un hace cuento sentir que nos... pésima, te voy a decir. No, a mí también, pero lo que te estoy diciendo es, hay una parte importante de la sociedad argentina, si no es mayoritaria en la sociedad argentina. ¿Pero por qué? Porque los medios se lo vendieron. Sin duda. Porque sin duda. La guerra, que fue una guerra que se ganó por las armas, se perdió en los medios. Simplemente. Sí. Pero sin duda la propaganda es un elemento fundamental y yo en el libro mío le dedico un capítulo exclusivamente al tema de la propaganda. Si no, Goebbels no hubiera existido. Es tremendo eso. Pero lo que te quiero decir es que indudablemente hay un rol de intelectuales, de los medios, de todo lo demás. Pero la gente sabe, porque la gente vivió. No es que vos le estás contando algo. Bueno, pero te olvidás porque te querés olvidar. Se lo quiere olvidar. Te olvidas porque es un poco difícil. Y porque que te olvides. También hay una responsabilidad colectiva. Es decir, no, lo que ocurrió no ocurrió porque sí. Ocurrió porque en gran medida esa sociedad buscó eso. No, lo permitimos que ocurriera. No solo lo permitimos, lo votamos. El Frejuli ganó con 60% de los votos o más. Sí. O sea, no nos engañemos. Sí, también es cierto, pero todo eso vino... De todos modos, también nos olvidamos que Perón dijo a estos, ya no hablo de los estúpidos, los estúpidos imberbes, después del atentado de Azul, cuando apareció hay que exterminarlos. Psicópatas. Les dijo psicópatas. Bueno, pero él los había fomentado. Él es el que... Por supuesto que los fomentó. Él es el que los crea y el que les da... Estaba afuera, habíamos cometido otro error más, prohibir el partido mayoritario. Pero hay otro error más. Y la cuestión es, colectivamente, ¿por qué no podemos aprender de nuestros errores? Ese es el tema. ¿Por qué no podemos convertir la experiencia en enseñanza? Ese es el próximo título de tu libro. ¿Por qué no podemos aprender de nuestros errores? Emilio Campo, nos están echando. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hemos coincidido mucho más de lo que hemos sentido, que no es poco. Nosotros nos vamos. Esto ha sido La Dama y el Ausente. Ya le conté que está con Sergio Massa. Estamos en plena etapa electoral. Y... está allá, qué cosa, no la vi. Veo poco. Y si se quiere comunicar con Julio, ya sabe, conceptojulio@gmail.com. Si se quiere comunicar conmigo, conceptomalú@gmail.com. El programa se repite el jueves de 21 a 22. Y esta tarde alrededor de las 5, gracias a Daniel Villarroel, lo va a encontrar en YouTube. Pone YouTube La Dama y el Bárbaro y va a aparecer El Controvertido. Vale la pena, escúchelo, véalo de vuelta, a ver si entran algunas ideas en la cabeza. Emilio Campo. Chau, buen tarde de sábado y un fantástico domingo. Hasta la semana que viene.